La semana pasada nos dimos cuenta, ¿verdad?, que Jesús no subió con sus hermanos a la fiesta en Jerusalén, sino esperó hasta que el Padre le indicara. Cuando subió en secreto, el pueblo lo conocía de la vez pasada. No fue Jesús extraño, el pueblo supo de Jesús, lo conoció como uno de Galilea, como un profeta, vamos a decirlo así, como Elías, o como también Juan el Bautista, porque en el Evangelio de Mateo nos damos cuenta que así también algunos lo consideraron como Juan el Bautista que había resucitado, o como Elías el profeta, y en algunos casos también como Jeremías, este profeta que también estuvo por muchos años también, ¿verdad?, hablándole a este pueblo. Otros lo despreciaron, otros despreciaron al Señor, no creyeron, no lo consideraron, consideraron que tenía un demonio, consideraron que era un engañador, ¿verdad?, que no era una persona buena. Esto es algo muy interesante porque podemos ver que es lo mismo que oímos hoy de la gente que no conoce a Cristo Jesús. Cada uno tiene un diferente concepto de Jesús y cada uno piensa diferente de Jesús, que vemos algunos casos, algunos dicen que Jesús es bueno, algunos dicen que no creen en Jesús, algunos hemos dado nuestras vidas al Señor porque creemos que Él es el Hijo de Dios y que Él nos puede salvar conforme a lo que las Escrituras nos dan testimonio. Pero esto es lo que vemos hoy en este tiempo también. Vemos una variedad de maneras de pensar. Cada quien quiere pensar diferente cómo ellos ven a Jesús. Hoy en esta mañana estaremos viendo también, hoy otra vez este pueblo. Vamos a estar viendo esto también otra vez. Estaremos viendo cómo el pueblo fue y cómo es todavía con la idea de Jesús en ser Dios. Esto es algo muy impactante, es algo que se admira a uno cuando en verdad uno lo escucha. Cuando Jesús declaró que Él fue Dios. Si nosotros leemos las Escrituras y nos damos cuenta de lo que aconteció aquí, nos vamos a quedar admirados de ver que Él se declaró como Dios. Y hoy en día también vemos casos así donde vemos grupos que no creen que Él es Dios. Pero nosotros creemos conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Confiamos, ¿verdad?, que la versión que tenemos nosotros es verdadera y podemos confiar en lo que dice esta versión, la que nosotros tenemos, la Reina Valera. Podemos confiar que si declaró que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios, creemos en el testimonio que nos da. Pero en algunos casos hay algunos que han fabricado sus propias Biblias y ellos han puesto ahí que no es Dios. Entonces hay un grupo también en el mundo también que está divulgando que Él no es Dios, que Él no es el Hijo de Dios, que Él fue menos que Dios. Pero nosotros no, nosotros creemos que Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Él vino a revelarse a nosotros, el Padre lo envió, no que haya sido menos que el Padre, sino que Él fue enviado por el Padre con el mismo poder y la misma potencia conforme el testimonio que nos deja Juan el apóstol. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este es el principio de este evangelio. Y aquí nos damos cuenta nosotros y vamos a ponernos así en pie y vamos a leer aquí en Juan, en el capítulo 7, para refrescar nuestras mentes y regresar para atrás a este contexto. Y vamos a leer hasta el versículo 14, del 1 hasta el 14 del capítulo 7 de Juan. Vamos a refrescar nuestras mentes en el contexto en el que vamos a estar tocando hoy en esta mañana. Vamos a estar enfocándonos en el pueblo. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado,
mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. Y no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. El mundo estuvo en Jerusalén. Como lo vemos aquí en este contexto, lo vemos hoy también, pero hoy en todo el mundo, ya que todo el mundo conoce de Jesús. Nos damos cuenta que en ese tiempo el mundo estuvo en Jerusalén. Una de las cosas que podemos ver aquí para llegar a lo que queremos llegar es que lo que procuraban de Jesús era matarlo. Eso es una de las cosas que le esperaba al Señor. En el contexto ya aquí vemos nosotros que en el versículo 1 ya los judíos procuraban matarle. Después de lo que el Señor les confesó y lo que aclaró con ellos en declararse Él Dios, que lo vemos en el capítulo 5, Jesús se declara a Dios a ellos y ellos lo rechazan en ese momento. Después nos damos cuenta, ¿verdad?, que el Señor hizo otros milagros en este Evangelio de Juan. Pero una de las cosas más impactantes que impactó a este pueblo fue de que Jesús haya declaradose Dios. Cuando nosotros analizamos esto, este es un hombre que fue a ellos, que fue enviado por Dios y dijo que Él era Dios. Esto es muy impactante, es algo que nos pueda dejar admirados para que ellos pudieran creer. Nosotros no lo íbamos a poder creer, al menos de que lo verifiquemos a través de la palabra de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios, pero fijémonos bien la escasez que había en ellos para que ellos no pudieran ellos reconocerlo a Él. Nos damos cuenta, ¿verdad?, en este contexto, en ese tiempo, los líderes en ese tiempo que procuraban matar a Jesús, estaban ellos más bien practicando las tradiciones de los ancianos. La ley de Moisés la tenían ellos y la leían, pero no la practicaban. Entonces el pueblo lo único que practicaba eran las tradiciones de los ancianos. No conocían ellos muy bien la ley, conocían muy poco. Como hoy en día podemos decirlo así, de que la iglesia, por no leer la lectura, hay mucho cristiano en todo el mundo, esto lo podemos tomar en consideración. Pero también hay muchos que no leen también la palabra de Dios y no saben la palabra de Dios. Entonces esto queda de que vayan ellos a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, y si no se predica la palabra de Dios en profundidad, nunca vamos a saber lo que dice la Biblia, nunca vamos a entender lo que dice la Biblia. Fijémonos bien en esto, la gente queda vulnerable a no ser enseñada, porque la iglesia está con la responsabilidad por medio de lo que el Señor nos ha dejado a nosotros, la iglesia, nos ha dejado esta comisión de ir a ser discípulos. Pero en este concepto nos damos bien aquí, nos fijamos bien que lo procuraban matar. En el versículo 1 nos enseña que los judíos procuraban matarle. Este fue los líderes, hermanos, los líderes que estaban en ese tiempo enseñando. Ellos no se profundizaban en la ley, el pueblo no tenía mucho conocimiento en la ley, y quizás algunos de ellos tampoco tenían mucho conocimiento en la ley. La ley había sido puesta a un lado. Y esto nos va a llevar a poder entender por qué ellos se admiraron del Señor. Nos damos cuenta que
lo que llevó procuraban matarlo. Luego después nos vamos a dar cuenta lo que llevó a Jesús. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que después el versículo 6 dice, mi tiempo aún no ha llegado. Fijémonos bien que el Señor estuvo en un tiempo muy diferente al nuestro, muy diferente al de sus hermanos. Su tiempo era preciso, era divino, estaba al tiempo con el Padre. El versículo 6 nos enseña que no aceptó el consejo, aunque fue una buena sugerencia. Fue una buena sugerencia quizás de parte de sus hermanos, aunque no conocemos el corazón de ellos y las intenciones que ellos tuvieron, pero fue un buen consejo lo que le dejaron ellos al Señor. Mas vemos nosotros aquí que el Señor no aceptó ese consejo porque Él estaba, hermanos, al tiempo con el Padre. Él era el Hijo. Él conocía al Padre. Él había pasado tiempo con el Padre. Él oraba al Padre. Él sabía que Él había venido con un divino plan. Esto era parte del plan, el tiempo. El Señor sabía que su tiempo estaba llegando donde Él iba a tener que ir a la cruz y Él tenía que ser dirigido por el Espíritu del Padre. Jesús estuvo en un horario, hermanos, divino. Este no fue un cualquier hombre, este no fue un hombre como nosotros que a veces nos hallamos sin tiempo. A veces hay desorden en nuestro tiempo. No hay disciplina en nuestro tiempo. Jesús nos demuestra una disciplina, nos demuestra y nos enseña para que veamos la disciplina que tuvo el Señor. Su horario fue, hermanos, divino, fue perfecto porque fue del Padre. Y el Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Jesús estuvo también, hermanos, en un plan redentor. En ese tiempo que el Señor tuvo, que no fue como el nuestro, estuvo en un plan redentor. Nos damos cuenta nosotros que Él sabía su plan que Él tenía para venir a salvar. Él tenía el plan porque el Padre le había dado a Él el plan, los dos eran uno. Todavía el Espíritu Santo no había sido introducido a la iglesia, pero iba a ser después que el Señor ascendiera al cielo y fuera glorificado. El Espíritu Santo iba a descender en el día del Pentecostés. Jesús y el Padre, siempre tengamos en mente, eran uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad de la misma esencia, de lo mismo vinieron. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Esto es lo que vemos nosotros en el capítulo 1, versículo 1. Nosotros nos damos cuenta, cuando tengan ustedes la oportunidad, podemos ir a Génesis y nos podemos fijar bien allí en el capítulo 1, versículo 3, donde el Señor fue el primero que habló y dijo, sea la luz. Y cuando nosotros nos damos cuenta que el Señor dijo, sea la luz, ese era el Verbo. El Señor no tuvo que hacer la luz con sus manos, Él solamente dijo, sea la luz, y su palabra fue ¿qué? Creativa, salió de Dios. Este es el Verbo que estamos hablando aquí, que se reveló y que se encarnó y que es Jesucristo. Una de las cosas que tenemos que ver también en la unidad del Padre y del Hijo y también del Espíritu Santo, también tenemos que ver también, mis amados hermanos, que Jesús y el mundo eran y son enemistad. Nosotros, hermanos, nos damos cuenta de esto en el Evangelio cuando el Señor le dijo a ellos, ustedes son del mundo, yo no soy del mundo, el Señor les dijo. Nos damos cuenta que aquí vemos dos lugares, vemos el mundo. El mundo ama a los que son de él. Siempre y cuando nosotros nos vistamos como los que son del mundo, el mundo nos acepta, el mundo nos impresiona, el mundo nos acepta como si somos parte del mundo, porque nos vestimos como el mundo. Pero ¿qué tal si no nos vestimos como el mundo, nos vestimos diferente? El mundo nos va a ver extraños. Esto es en la apariencia. Pero si nosotros nos fijamos bien, ya porque la apariencia es igual, lo espiritual es distinto, y al momento que nosotros hablamos diferente a como habla el mundo nos rechaza. Vemos que el mundo nos aborrece. Hay áreas débiles en nuestras vidas a veces y por esa razón yo creo que ahora el mundo ha entrado y no hemos podido nosotros, la iglesia, instruir al pueblo conforme lo que nos enseña en la Escritura, que el mundo no puede ser nuestro hogar,
que el mundo nos va a aborrecer. Al momento que nosotros hablamos de Dios, el mundo está atento. Pero al momento que empezamos a hablar de Jesucristo, el mundo cambia. El mundo busca a conocer a un Jesús que sea conforme ellos quieren. O sea, nos hemos convertido idólatras en la forma de que hemos hecho un Jesús conforme nosotros hemos querido, conforme nuestra imagen, conforme nuestra manera de pensar. Esto estamos viendo de que es como una forma de idolatría espiritualmente hablando, porque hacemos a un Jesús conforme nosotros queremos que sea Jesús. El mundo ha hecho un Jesús, ¿verdad? Que es amor, es amor. Es un amor distorsionado, no es un amor bíblico, no es un amor que la Biblia nos enseña, porque si así fuera el caso, el mundo iba a aborrecer a Jesús. Lo que llegamos a ver aquí cuando nosotros leemos la Biblia es que sin la ayuda de Dios vamos a aborrecer a Dios. Otra vez lo vuelvo a repetir. Sin la ayuda de Dios vamos a aborrecer a Dios. Si Dios no nos ayuda a amarlo porque Él nos amó primero, vamos a aborrecer aún la idea de Dios. Vamos a aborrecer a Dios. Vamos a aborrecer todo lo que Dios tiene para nosotros, porque primeramente nosotros sabemos que Dios es santo y nosotros podemos en algún caso, en algún nivel, vernos como pecadores. Quizás no de los más peores, quizás no de los más peores que a veces salen en las noticias, pero sí podemos considerar que no somos perfectos, si lo podemos decir así. Entonces Jesús aquí nos demuestra que como fue y como es, el mundo es enemistad con Él. El mundo y Jesús no podemos mezclar los dos y decir que los dos ya se hicieron amigos, como hoy en día la iglesia estadounidense y aún muchos ministros lo han hecho así. No viendo el contexto de lo que nos enseña, ¿dónde es donde el Señor cambió y declaró paz con el mundo? En la Biblia. No hay ningún lugar que usted vaya a buscarlo donde la Biblia nos enseña que el Señor ya declaró paz con el mundo y ya todos estamos en una paz y todos somos uno. Y no necesitamos preocuparnos de nuestra salvación. Lo que llevó a Jesús fue su tiempo, el Padre. Fue un horario divino. Jesús estuvo en un plan redentor. Jesús y el Padre son uno. Jesús y el mundo son enemistad. Y todo esto, mis amados hermanos, ya que lo procuraban matar, ya que Jesús estaba siendo dirigido en el tiempo divino del Padre, nos damos cuenta que lo que le esperaba a Jesús iba a ser una multitud de gente que lo iba a recibir en diferentes maneras, espiritualmente hablando. Dice el versículo 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Esto fue lo que le iba a esperar a él, el murmullo de la gente. Nos damos cuenta que cada uno hablaba diferente en voz baja, pero había un murmullo. Cada uno pensaba diferente, en una incertidumbre, cada uno hablaba diferente, no había una seguridad de ello y hablaban con temor. Se maravillaban ellos en oír al Señor también cuando el Señor les enseñaba. Se admiraban porque el Señor no fue a las instituciones escolares de ellos para aprender la ley. Pero Jesús fue Dios. Nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Nosotros no somos Dios. Él fue Dios. Él no necesitó que nadie le enseñara. Esto es lo que lo hace a Él único en su divinidad. Él supo todo. Él no tuvo que ir a la escuela para aprender y saber quién era Dios, porque Él era Dios. Él no necesitaba aprender esto. Nosotros no somos Dios. Nosotros tenemos que aprender de Dios, porque no somos Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es su carácter? ¿Qué poder tiene? ¿Hasta dónde va su poder? ¿Hasta dónde llega su poder? Nosotros vamos conociendo a Dios a través de las Escrituras. Pero Jesús, hermanos, Jesús, Él sabía esto. Ellos se admiraron. El Señor les hablaba como un grande maestro en el tiempo de ellos.
Pero aquí vemos nosotros, hermanos, que lo que le esperaba al Señor iba a ser la ignorancia del pueblo. El pueblo, como les estaba hablando la vez pasada, nos damos cuenta que había mucha ignorancia, mis amados hermanos, ya que los líderes judíos no les enseñaban y ellos tampoco ponían el tiempo para estudiar y entrar en la ley. Había ignorancia en este pueblo. ¿Estaban ellos familiarizados con las tradiciones y con las prácticas como nosotros podemos estar también muy familiarizados con venir a la iglesia los domingos? En algunos casos, algunos estamos más familiarizados y venimos entre semana. Algunos estamos más familiarizados y venimos a la iglesia y traemos nuestros diezmos y sabemos que esa es nuestra responsabilidad. Algunos estamos más familiarizados y le servimos al Señor también con toda nuestra vida. Pero en algunos casos a veces no está así y hay ignorancia. Y a veces el pueblo nomás piensa que solamente venir a la iglesia y escuchar con eso basta y se olvidan de la responsabilidad o no saben la responsabilidad que hay. Es como un niño cuando un padre no le enseña, es padre, él es el hijo, pero veamos esto bien, si el padre no le enseña al hijo, ¿cómo va a saber el hijo? Si la madre no le enseña a la hija, ¿cómo va a saber la hija? Si ahora, hermanos, vemos que la cultura está como está, no es la culpa de la cultura, es la culpa de los padres. Y esto puede ir hasta donde veamos que esto se ha debilitado mucho, por eso la cultura está como está. Ahora, cuando nosotros nos quejamos, pensemos bien en esto. Si la cultura, los jóvenes hoy en este tiempo, está en la condición que está, no es que ellos hayan nacido así, es que los padres no les han instruido. Y cuando los padres no instruyen a los hijos, ¿qué va a pasar? Los hijos van a ser igual. Si los padres no les instruyen porque los padres tienen otra clase de mentalidad, quizás eso así fueron sus padres de ellos y quizás los padres de ellos también fueron así igual. Quizás nadie ellos, hermanos, estamos viendo estos casos así en el mundo. Quizás algunos no tuvieron padres para que les instruyeran lo bueno y lo malo. Quizás sus abuelos tuvieron que tomar ese lugar. Quizás sus abuelos ya estaban muy ancianos para poder inculcarles a ellos. Entonces, este puede ser el caso. Y todo resulta por el pecado. Todo resulta por el pecado. Cuando entramos en esta situación y lo vemos bien, hermanos, cuando lo vemos con sinceridad, la ignorancia vino por alguna razón. Y Dios estaba permitiendo esto y este era el pueblo que le esperaba al Señor. Había también mucha incertidumbre, no había seguridad en ese tiempo, había temor en este pueblo. Había también mucha persecución detrás, hermanos, viendo a los líderes, hermanos, estaban persiguiendo a todos los que seguían a Jesús. Nos estamos dando cuenta que los líderes, hermanos, perseguían a los que hablaban de Jesús. Nos damos cuenta que los líderes aún hasta expulsaban a la gente de las sinagogas y no los permitían entrar otra vez a las sinagogas cuando ellos se declaraban ser seguidores de Jesús. Nos damos cuenta que esto era lo que había acontecido en ese tiempo con los líderes. Entonces había una grande persecución de parte de los líderes hacia el pueblo y después vemos que también había una grande incertidumbre en el pueblo. Y también vemos que eso lo llevó al pueblo a ser también ignorante de muchas cosas que había que ellos no supieron. Pero todo se basa, hermanos, aquí de lo que estaba esperándole al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos a un pueblo en ignorancia, a un pueblo en incertidumbre, cuando vemos a estos líderes que tienen amenazada a esta gente, Jesús era el único que estaba ahí, que sabía quién Él era. Pero ellos no podían, porque ellos estaban bajo esta persecución de líderes. Tenían temor ellos de hablar a voz alta y decir que Jesús era el Mesías, por temor de ser expulsados de la sinagoga, de ser expulsados del templo. Ellos no querían tomar ese riesgo. Y otra cosa también, había mucha ignorancia. Y por esta razón vemos también que ellos no dieron sus vidas. Y eso tiene mucho sentido, hermanos, porque cuando leemos aquí este evangelio, vamos a ver aquí la influencia de estos líderes sobre este pueblo, que va a llevar a este pueblo después ser movidos por los líderes para crucificar a Jesús.
Después vamos a ver a Jesús cuando lo vayan a sentenciar, mucho más después, unos meses más después, vamos a darnos cuenta cómo el pueblo también, juntamente con los líderes, gritaron, crucifícale, crucifícale. Nos damos cuenta que por la influencia de los líderes, este pueblo, por la ignorancia, se dejó llevar, hermanos, por lo que los líderes les enseñaban. Después nos vamos a dar cuenta también en Hechos, y muy fácil lo podemos ver así, que cuando Pedro se levanta después en el día del Pentecostés, después de que ellos habían sido llenos del Espíritu Santo y que empezaron ellos a hablar en otros idiomas, nos damos cuenta nosotros aquí, hermanos, de que el Espíritu Santo hizo una obra maravillosa en los corazones de estas personas que habían crucificado al Señor. La Biblia nos enseña que había como 3,000 que se habían convertido. Y quizás en ese tiempo, cuando Jesús fue crucificado y cuando ellos estaban gritando, crucifícale, crucifícale, quizás esos 3,000 que se habían arrepentido y que habían sido bautizados, quizás ese fue el grupo que lo había declarado, ¿verdad?, culpable para que fuera él a la cruz. Pero aún así, el Espíritu Santo fue el que redarguyó a ese pueblo, para que se arrepintiera. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, mis amados hermanos, el hombre es el hombre. Como naturaleza, el hombre es el hombre, y al menos de que sea el Espíritu Santo que obra en el corazón del ser humano, nosotros no vamos a reconocer nuestros errores. Y aquí vemos nosotros que la obra del Espíritu Santo conmovió los corazones de ellos, los quebrantó a cada uno de ellos después con el mensaje de Pedro, para que todos ellos después fueran bautizados y también se congregaran y fueran convertidos creyentes después de que lo habían declarado al Señor culpable y que habían gritado, crucifícale, crucifícale. Entonces esto es muy interesante, donde se empieza a elevar, a donde empieza a levantar velocidad. Aquí es donde vamos a ver que empieza a levantar la velocidad bajo la influencia de los líderes. Los líderes van influyendo a esta gente a moverse a cierta forma. Hoy en día, como lo vemos también en las iglesias, como lo vemos esto, gente que va a ciertos lugares que no son iglesias, que son lugares donde no son iglesias, donde no se predica la palabra de Dios, pero hay una grande influencia de parte de ese líder para influir a la gente a servir al Señor o a no servir al Señor. En el caso de no servir al Señor, pues la gente queda perjudicada porque la gente se va a desviar. Por naturaleza todos somos como ovejas, todos nos desviamos. En la iglesia esa es la característica. Podemos estar aquí un ratito, pero como las ovejas nos empezamos a desaparecer y ya no nos vemos en el redil. El pastor va buscando las ovejas y ve que una se salió. Hay características así a veces, en algunos casos, hay algunas ovejitas que ya no vienen. Entonces el pastor tiene que atraerlas, porque somos como ovejas, nos hemos descarriado. Estamos, hermanos, por naturaleza, nos descarriamos, nos desviamos, nos salimos del lugar. Ya esto es algo por naturaleza. Esto pasa principalmente en lo espiritual, con la devoción que llevamos con el Señor. Al principio andamos muy en la devoción, que está bien, pero ya después empezamos a perder ese fuego, como hablamos a veces, perdemos ese fuego, ese interés y nos desviamos. Ya no oramos como orábamos, ya no leemos la Biblia como la leíamos antes, ya no vamos a la iglesia como antes íbamos, ya no damos. Entonces, como ovejas nos descarriamos, y por eso Dios ha puesto pastores en la iglesia, pastores siervos de Él, que le aman y que Él los amó primero, que cuide su iglesia, a los que Él ha escogido. Ese es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es de cuidar las ovejas que son de Dios, que no son del pastor. Las ovejas son de Dios y Dios le ha dejado al pastor ese servicio, le ha encomendado las vidas de esas ovejas en las manos del pastor. El pastor está encargado de cuidar las ovejas porque se descarrían, se desvían, entran en peligro. Piensan que van en lugar de seguridad, pero van hacia el peligro. Ese es el trabajo del pastor, que el pastor muchas de las veces no puede llenarlo. Es un trabajo muy grande, un trabajo que requiere toda la vida. O sea, en el sentido de requerir las 24 horas de instruir, de enseñar, de dirigir. Ahora, yo creo que si el pastor se diera en total
las 24 horas y hablara la verdad, no iba a haber muchas ovejas, porque muchas ovejas no iban a querer escuchar la verdad. Porque como ovejas, por naturaleza, nos desviamos, hermanos. Yo por eso no creo que nosotros somos los que nos hemos salvado, ni nada tenemos que ver con esta salvación. No es por lo que sabemos, no es porque estudiamos, no es porque mi familia está aquí. Esto es porque Dios lo ha hecho. Es porque Dios lo ha hecho. No podemos ayudar eso. Si fuera así el caso, entonces quizás muchos casos a lo mejor fueran diferentes. Pero esto es lo que esperaba a Jesús en Jerusalén. El mundo estaba en Jerusalén. Como ahora el mundo está en todo este mundo, en todo este lugar, estamos hablando del conocimiento mundano, estamos hablando de la razón humana, estamos hablando nosotros, amados hermanos, de cómo el mundo ve a Jesús. Y este era el mundo que estaba en Jerusalén, aunque ellos fueron judíos, pero este era el concepto que llevaban ellos en Jerusalén, y así es como vieron ellos a Jesús, y así es como el mundo ve a Jesús hoy. ¿Qué es lo que Jesús puede hacer por mí? ¿Qué es lo que Jesús puede darme a mí? El mundo está más interesado hoy en estos tiempos y esta es la cultura y no sé a dónde vamos a ir más después. Dios nos libre de esa clase de concepto a nosotros los que estamos aquí hoy en esta mañana. Dios nos libre de que nosotros estemos aquí solamente para que Dios me dé. Dios nos libre. Dios nos libre y Dios me ayude a mí a ser fiel a su palabra, hermanos. Yo les pido que ustedes siempre me lleven en sus oraciones para que yo siempre sea fiel a su palabra, que no titubee, que no vaya a cambiar el mensaje y diluirlo, que no vaya a empezar a diluir el mensaje ya cuando vienen almas del mundo. Tenemos que seguir con el mismo mensaje, con lo que la palabra del Señor nos enseña. No nomás es ser fiel en el púlpito. Hay muchos pastores que dicen así: yo soy muy fiel, Dios los bendiga. Fiel al púlpito, fiel a predicar, pero no es nomás ser fiel al púlpito y fiel a predicar, sino que también tenemos que ser fiel a las verdades bíblicas que están en la Biblia. Eso es algo diferente cuando nosotros vemos que debemos de ser fieles a la palabra de Dios. Aquí es donde vemos nosotros que hay mucha infidelidad hoy en estos días. Muchas de las veces yo me pongo a pensar en esto y digo yo, como una madre quizás, yo no soy mujer, como ustedes lo saben, pero yo quizás digo, las madres, ¿verdad?, que alimentan a sus hijos, cuando no ven un interés en el hijo, en la hija de comer, cuando la madre no ve el interés en el hijo, en la hija, en lo que ella guisa, la madre puede a veces desanimarse y puede decir, pues mi familia no come lo que yo les hago. ¿Para qué les voy a servir y hacer mucha comida? Al cabo ellos no me piden de comer. Y la madre no hace lo que hacía antes. Antes hacía unos guisados tremendos, hacía unas carnes en el horno y hermanos, hacía unos guisados, los vegetales y todo. Tenía todo bien preparada la mesa, tenía los platos puestos en la mesa para que cuando llegaran los hijos a comer, pudieran alimentarse como se debe. Pero después, cuando ella se empezó a fijar que ellos ya no les interesaba o que quizás ellos ya están más interesados a pasar el tiempo con sus amigos y sus amigas en la escuela, quizás las actividades en la escuela, ya la madre dice, ya no necesito preocuparme de tener que hornear la carne, hornear la gallina, ya no tengo que preocuparme de tener los vegetales preparados para mis hijos, para que se nutren. Al cabo ellos ya comen en la calle, ellos ya se preocupan por ellos mismos. ¿Y qué pasa? Se enfría la estufa. Se enfría la cocina. Ya no se va al mandado para comprar las carnes que se necesitan, los vegetales que se necesitan, todos los ingredientes que se necesitan para guisar. ¿Por qué? Porque ya en los hijos ya no hay un interés en comer. Entonces ya la madre ya no se pasa mucho tiempo en la cocina. Esto puede pasar también con los ministros. Cuando el pueblo no tiene ningún interés en la palabra de Dios, quizás esto es lo que va a resultar. Cuando el pueblo no haya ningún interés en la Biblia, no demandan comer. La demanda se ve cuando el pueblo viene. La demanda se ve cuando el pueblo escudriña las Escrituras.
La demanda se ve de que yo quiero escuchar la palabra de Dios porque traemos nuestras Biblias a la casa de Dios. Pero cuando un hijo o una hija no tiene el apetito, no se sientan a la mesa, o quizás se sientan a la mesa, llegan a la mesa, se sientan, andan jugando nomás con la comida, no tocan los tenedores, no tocan los cuchillos, están nomás platicando, están esperando nomás que se levante el hermano mayor o el hermano más pequeño para irse a salir a jugar. Cuando se levantan los hermanos mayores, entonces ellos corren para afuera y la madre le dice al hijo: hijo, ¿no has comido lo que te serví? Ah, mamá, gracias, no tengo hambre. Y se va. Y la madre, cuando ve esto, al final ella dice: mis hijos no comen, mis hijos no están interesados en comer. Pero ¿qué tal si ella tiene 5 hijos y están bien llenitos? Y llegan pidiendo comida. Llegan corriendo a la mesa: mamá, ¿qué hiciste de comer? Porque tenemos un hambre tremenda. Y esto es de todos los días. Llegan los niños con hambre. Llegan con hambre, llegan comiendo, se comen todo lo que está en el plato y hasta le piden a la mamá más. Le piden segundas, terceras. La demanda es grande y la madre, cuando va a la tienda, dice: tengo que comprar más carne para que tenga para mis hijos, para darles de comer. Pero siempre cuando haya ese interés en los hijos, cuando no hay el interés en los hijos, esto es lo que pasa a veces, muchas veces en los casos aquí. Cuando no hay interés en el pueblo, no hay interés en el pueblo, cuando no hay interés, pues el que cocina dice: ¿para qué voy a cocinar tanto si al cabo nadie está interesado en la palabra de Dios? El único que se haya interesado soy yo y la mujer. Yo y la mujer, y quizás a veces ni la mujer, a veces nomás él. ¿Para qué? Dice. ¿Para qué pongo tantas horas? ¿Para qué pongo tanto tiempo? ¿Para qué me preocupo de sacar platillos exquisitos para el pueblo si al cabo el pueblo no está interesado? Está en otras cosas interesadas. Y ahí es donde vamos nosotros viendo, hermanos, donde la iglesia y donde este pueblo decayó. Decayó porque así Dios lo permitió. Decayó porque nos está enseñando que esta es la condición del hombre. La condición del hombre es triste en el sentido de que Dios es el único que puede salvar, hermanos. Cuando antes nosotros éramos ignorantes, ya no somos ignorantes, porque tenemos a Cristo. Cuando antes había incertidumbre, ya no podemos decir todavía somos cristianos con incertidumbre, ¿qué irá a pasar mañana? Cuando el mundo se va cayendo, cuando todo va desmoronándose en el Estado, cuando todo va desmoronándose en los Estados Unidos, la iglesia sigue resplandeciendo porque tenemos nuestra fe en Dios. Cuando hay persecución, hermanos, que no sea la persecución, hermanos, en contra de los pecadores, pero cuando sea la persecución en contra de la iglesia se va a levantar y va a brillar más que nunca. Que no vaya a ser que cuando un día se levante la persecución, todos los que se decían ser cristianos se vayan a esconder y se vayan a olvidar de la responsabilidad que ellos tienen, porque son carnales, no son espirituales. Los carnales van a correr, los espirituales se van a quedar para esperar la muerte. Sí, hermanos. Esta es la persecución que hoy en día no se habla ya. Esto es anticuado. La santidad es anticuada, la persecución es anticuada. Hoy en este tiempo, hoy lo más moderno sería: pídele a Dios y Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Hoy sería el evangelio de la prosperidad, lo más moderno, lo más común en todas las iglesias, la mayoría. Pero hablemos de santidad, hablemos de la persecución, hablemos de ser discípulos del Señor, hermanos. Eso es viejo, eso es anticuado, ¿verdad? Es muy difícil. Hoy en día las iglesias modernas pueden levantar un grupo de multitudes, claro que sí. Y yo le quiero decir esto: muchos pueden levantar un grupo de oyentes, de miles de oyentes que los escuchen. Pero de esos miles, ¿cuántos discípulos vamos a sacar de ahí? Porque no va a ser fácil hacer discípulos. Si logramos hacer 2 discípulos, si logramos entrenar 2 hombres para servirle al Señor y darle su vida al Señor, sería mucho, porque para ser discípulos hoy en este tiempo se requiere
una entrega total. Y no tenemos ya tiempo para eso ya. La iglesia no tiene tiempo ya para una entrega total. Y no digo de esta, digo de la mayoría. Si la iglesia hubiera sido más potente, ya hubiéramos alcanzado toda esta ciudad. Si hubiera sido la iglesia más potente, ya hubiéramos alcanzado a todo el mundo, hermanos. Porque todas las iglesias estuviéramos unidas y no divididas. Pero lamentablemente este es el caso hoy en este tiempo, y aún esto viene de adentro, que sale y resplandece afuera. Por eso yo creo que aún estando divididos, Dios sostiene a la iglesia. Porque Dios tiene un pacto con la iglesia, la compró con su sangre preciosa. A los que Él redimió los compró con su sangre preciosa. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Dios es el que nos dio su espíritu. No se lo pedimos, Él nos lo dio. Es un don de Dios. Es un don de Dios que Dios se lo da al hombre para que el hombre pueda vivir. Para que el hombre pueda vivir en santidad y tenga el poder y la potencia que Dios quiere en su vida. Y cada día debemos de pedirle al Espíritu Santo, ayúdame. En este caso aquí en el versículo 12 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Y habían diferentes opiniones, diferentes ideas, diferentes maneras de pensar. Cuando nosotros nos damos cuenta, aquí en el versículo 1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Este es el versículo 1, este es el contexto. Después de la separación de los discípulos en Galilea, Jesús pasó la mayor parte de este tiempo en lugares retirados. Este es Jesús, este es Jesús, este es Jesús. En lugares retirados. ¿Esto le quita algo a Él en ser poderoso, potente, omnipotente? Claro que no. Yo puedo decir esto, hay algunos que les da pena decir esto, de que el Señor se retiró de Jerusalén, no pueden ver estas cosas, no pueden admitir y ver que el Cordero de Dios así fue. Nada le quita a Jesús de que se haya retirado de Judea, nada le quita a Jesús de que haya Él evitado la muerte todavía en este tiempo, nada le quita, nada de potencia le quita. El Señor siguió sanando, el Señor siguió haciendo milagros, el Señor todavía está a la diestra del Padre, Él es el Hijo de Dios. Nada nos debe de avergonzar de que el Señor evitó la muerte. Él fue sabio y Él supo. Juan 7:13, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, esta es la familia, estos son los amigos que a veces nos quieren decir cómo vivir, cómo ser cristianos. A veces hay consejos como quizás nos digan a veces, ¿no vas mucho tú a la iglesia? ¿No sería mejor que descanses? ¿No has llevado el cristianismo ya muy a lo tanto ya que ya te has afanado, ya te hiciste fanático? Ese es el que no sabe, hermano. Ese es el ignorante. Aquí vemos que ellos le dijeron a él, sal, querían dirigirlo a él. Los hermanos de Jesús fueron impertinentes en este caso aquí. Fueron impertinentes, sus hermanos lo negaban debido a su espíritu egoísta y mundano. El mundo no puede dictarle a la iglesia cómo servir, y el mundo está esperando, hermano, a la puerta para que nos digan a nosotros cómo debemos de predicar, cómo debemos de recibirlo, qué es lo que a ellos les gusta, qué es lo que no les gusta. No, hermanos, nosotros tenemos que predicar lo que Dios nos ha dicho. Tenemos que ser valientes a la palabra de Dios. Dios nos ha dejado una gran comisión de ir a ser discípulos. El Señor nos ha dejado una grande tarea. ¿Cómo vamos a dejar esto y darle las espaldas al Señor? ¿Cómo vamos a darle las espaldas al Señor y decir, ahora voy a obedecer lo que el mundo me dice? No prediques la verdad, no prediques la santidad, no prediques en contra de la idolatría, no prediques en contra del paganismo, no prediques en contra de todas las cosas que hay en el mundo. Ese es el mundo que está esperando a la puerta para que nosotros nos dictan y nos digan cómo debemos de predicar. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles los siervos a la palabra de Dios. El mundo no sabe estas cosas. Están como estábamos nosotros, ciegos. El mundo está como estábamos nosotros, ciegos, no ven. Tenemos que orar por ellos, están perdidos. Eso es lo que dice Jesús, eso es lo que dice su palabra. Sin Jesús yo no pude lograr nada. Y quizás yo puedo decirle a cualquiera mi testimonio de que no hubiera llegado ni a la edad que estoy ahorita, si no hubiera sido que la droga y el alcohol y el estilo de vida que había en el mundo nos hubiera llevado a la desgracia.
Hay muchos que hoy en esta mañana no se levantaron ya, se levantaron ayer, pero hoy ese fue su último día de ellos porque hicieron una mala decisión. Esos son los que no tienen a Dios. Juan 7:4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Este era un consejo que se nos da a nosotros también, que es bueno, que lo podemos tomar en cuenta. El versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. El que quiere darse a conocer no lo va a hacer a escondidas, ¿verdad? Juan 7:6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Jesús esperaba el momento exacto. Esto iba a ser el momento exacto divino. Jesús esperaba el momento en el cual, en cuanto se iba a manifestar como Mesías. Jesús venía con un propósito de manifestarse como el Mesías. Su tiempo era preciso, él no tenía tiempo de andar perdiéndolo con el mundo, ni andar en las cosas del mundo. Él tenía un plan, un propósito, él sabía lo que él tenía que hacer. Jesús les hizo ver la diferencia entre ellos y él. Aquí rápidamente les dice, en el versículo 4, aún no ha venido mi hora. El que está en Cristo va a saber la hora, el que no está en Cristo no sabe la hora, hermano. El Señor es el que nos da la sabiduría. Juan 8:20 dice, no había llegado su hora. Jesús indicó su hora para manifestarse como Mesías a ellos, a su pueblo. Este era el plan que creemos nosotros, que Jesús estaba esperando la hora para manifestarse. Juan 17:1 nos enseña el plan que el Señor dijo aquí al Padre en oración. Padre, la hora ha llegado, la hora ya estaba para llegar, para que Él fuera a la cruz, por los que Él iba a salvar. Jesús esperó el momento exacto. El versículo 10 otra vez del capítulo 7 dice, entonces Él también subió a la fiesta. Nos damos cuenta que Él subió a la fiesta, pero no con ellos después. Subió por otro lado, se fue por otro lado con sus discípulos. Sus discípulos y Él estaban muy unidos ya. El Señor ya estaba instruyéndolos, preparándolos, porque Él pronto iba a partir, iba a estar con el Padre. Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Fijémonos bien que el mundo no nos aborrece porque nos vestimos como ellos. Fijémonos bien de estas cosas. El hombre tiene pantalones, se pone los pantalones, claro. Se pone la camisa, sale afuera y todo el mundo lo acepta. Pero ¿qué tal si el hombre se viste diferente? El mundo lo va a ver extraño, ¿verdad? Ahora, el mundo nos acepta porque nos vestimos como ellos. Pero al momento que nosotros empezamos a hablar de Cristo, es el momento que el mundo nos desprecia. Aún hasta nuestras familias. Aún hasta nuestras familias. Y esto no lo digo por los que, hermanos, no tienen familias cristianas, porque en algunos casos así es. No podemos hablar del Señor porque empezamos a chocar con muchas ideas. Sino que a veces también en los hogares cristianos a veces hay esto también. Hablamos de Cristo y podemos ser aborrecidos. Ahora, una cosa yo les voy a decir, amados. Sería lo mejor es quedarnos callados, ¿verdad? Sería mejor decir, bueno, no digo nada, nadie se ofende, no hablo de Cristo, soy un cristiano, Dios conoce mi corazón, Él sabe que yo le sirvo, ¿verdad? El Señor rápidamente nos calla con ese pensamiento, por en caso de que haya alguien así, que dice, yo no me identifico, yo me quedo callado, no digo nada, está bien. Pero el Señor nos dice en su palabra, hermanos, que el que se avergüenza de Él se va a avergonzar de Él al final. ¿Queremos que el Señor se avergüence de nosotros? Si no queremos que el Señor se avergüence de nosotros, cuando el Señor esté, hermanos, recibiendo a todos sus hijos y los está recibiendo con un abrazo y los está, hermanos, elogiando en ese momento por lo que ellos hicieron en la tierra. Si usted quiere ser recibido así en esa forma en la eternidad, cuando más va a contar, vamos a tener que rendir nuestras vidas al Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque a veces llegamos en estos casos así, llegamos a este punto y yo digo, Señor, y el Espíritu Santo rápidamente me trae este versículo, bendito sea el Señor. ¿Qué pasa? Me arresta el Espíritu Santo, me arresta donde yo estoy, me arresta
Me dice, pero acuérdate lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que el que se avergüenza de él, él también se va a avergonzar. Me arresta, me lleva esposado, hermano. Y lo único que puedo hacer es dos cosas: seguir avergonzándome de él, o decirle, Señor, ayúdame a no avergonzarme de ti. El mundo, hermanos, nos va a aborrecer. Y esto es algo que podemos tener todos en común. Si a usted lo ha aborrecido, a mí también me ha aborrecido, hermano. Si a usted también se ha sentido triste porque, hermano, usted se siente solo, se siente triste, se siente como usted que es menos. Yo también me siento a veces triste, solo. ¿Por qué? Porque soy cristiano, porque le sirvo al Señor. El mundo me va a aborrecer. Mis pláticas no son como las del mundo. Si usted se ha sentido, hermano, comprometido con el Señor, de servirle al Señor, y por eso a usted lo ha llevado a tener pocos amigos, quizás a veces así pasa. Así ha pasado conmigo también, y con muchos ministros y con muchos que sirven al Señor. Sus hermanos no fueron aborrecidos. Ellos no fueron aborrecidos porque su mentalidad de ellos estaba del mundo, hermano. Su mentalidad estaba en las cosas del mundo, en las cosas que están aconteciendo en el mundo. Ellos estaban, hermanos, en otro caso, en otro lugar. Ellos no eran de los discípulos. Sus hermanos estaban lejos de los asuntos de Dios, para decirlo mejor así. Sus hermanos fueron incrédulos. Juan 7:1 dice, porque los judíos procuraban matarle, ni aun sus hermanos creían en él. Este es el contexto. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino. Es lógico que esto acontezca con los que Dios no ayuda a conocer al Hijo. Es lógico que esto acontezca con los que Dios no ayuda. Con los que Dios no ayuda para conocer a su Hijo, es lógico que seamos incrédulos. Es lógico que odiemos al cristiano. Es lógico que nos moleste el Evangelio. Es lógico, porque somos del mundo, no somos del Señor. Este es el hombre natural, sin la ayuda de Dios, el poder de no entender. Este fue su pueblo, hermanos. A esto vino Jesús. Juan 7:7 dice, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mire, Jesús no necesitaba abrir la boca. Jesús solamente estando ahí en la presencia de ellos les molestaba. Jesús estando en presencia de ellos les molestaba porque ellos sabían el mensaje que él les iba a dar. Usted sabe, a veces nosotros no ponemos a pensarnos en esto, pero al momento que nosotros nos identificamos como cristianos, al momento que la gente nos empieza a ver diferente. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne sin el Espíritu Santo son enemistad contra Dios. La carne fue vista sin el Espíritu Santo aquí en este contexto. En este contexto aquí fue vista sin el Espíritu Santo. La incredulidad, la carnalidad, la oposición que vino en aumento, va subiendo. Este es el Jesús en el que creemos. La gente lo va odiando, la gente odia el mensaje. Los prodigios dámelos, pero el mensaje no lo queremos oír. Este es el pueblo. Yo he visto a veces casos así en la iglesia, donde antes llegaban a veces la gente tarde, ya nomás llegaban en el tiempo de la oración. Pero durante la predicación, no, pastor, se me hizo tarde. Una vez me tocó ese caso y fue difícil para mí poder aceptarlo. Porque esa gente no oía la palabra de Dios, nomás venían nomás para que oraran, o cuando ya entraba la predicación se iban. Esta es la gente que nomás quiere que Dios les dé, pero no quieren escuchar lo que dice la Biblia. Y hay muchos así en las iglesias. Juan 7:1, los judíos procuraban matarle. Este es el carácter. Versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 7, mas a mí me aborrecen. Este es el estado, este es el contexto. A Jesús lo aborrecen, hermanos. El mundo lo aborrece, es la naturaleza del mundo. Juan 7:10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió, no abiertamente, sino como en secreto. Jesús después subió sin llamar atención. Jesús subió cuando fue el momento del cumplimiento de la voluntad del Padre. Isaías 42:2 dice, no gritará ni alzará su voz. Aquí estamos hablando de una persona que está en secreto, no gritará ni alzará su voz. Isaías 42:3 dice, por medio de la verdad traerá justicia. Esta es la justicia que iba a traer Jesús, pero no lo iba a hacer gritando ni levantando la voz, porque iba a ser en secreto. Y así es como entró aquí, en secreto.
Fue Jesús en secreto, mas aún así fue buscado y conocido entre ellos. Fue de Galilea a Judea después y llegó en secreto. Jesús va caminando en secreto. Hay un decir en ese tiempo, había un decir, andaban buscándolo porque lo querían prender. El versículo 10 dice, no abiertamente, sino como en secreto. Los hermanos fueron incrédulos, los judíos lo buscaban matar, los de Judea iban a ser también desconciertos. El versículo 11 dice, le buscaban los judíos en la fiesta. El versículo 12 dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. El versículo 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él. Esto es lo que llegamos a ver. Los de Judea iban a ser desconciertos de él. Los de Judea toman partidos, discutían entre ellos. Había diferentes opiniones de Jesús y nomás unos pocos son los convencidos. El versículo 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él. Este era un grupito pequeño, hermanos, así como nosotros aquí cuando nos congregamos, un grupo pequeño que se congrega, que cree, que puede oír la palabra de Dios, que escucha la Biblia, que ama a Dios, que ha dado su vida por él. Este no es una mayoría, este es un grupo pequeño. Otros ponían objeciones. Pero sabemos de dónde es. Bueno, este es el pretexto que los hombres van a poner siempre. No tengo tiempo, no puedo. Muchos dicen que él es. ¿No ha oído usted gente así? Hay muchas religiones, dicen algunos. No sabemos si en verdad él es. Hay muchas opiniones que usted va a oír de mucha gente. Pero dice tal persona esto, pero dice tal persona al otro. ¿A quién vamos a creer? ¿A dónde quedamos nosotros entre todas esas opiniones? A mí, claro, me han dicho lo mismo también. He tenido amigos y amistades. ¿Tú estás seguro que eso es verdad? ¿Tú crees en Jesús? A veces me han puesto en lugares, situaciones muy difíciles donde me dicen a mí, ¿y tú cómo puedes comprobar que Él es Jesús? Y yo tengo que salir con una lógica intelectual para darles a ellos, para que ellos puedan quedar, porque es una pregunta intelectual. Y quieren una respuesta intelectual, yo se las tengo que dar. Y la iglesia también tiene que darles una respuesta intelectual para que ellos puedan entenderlo y puedan ellos verlo, pero aún así, sin la ayuda de Dios, ellos no van a poder. El versículo 41 dice, otros decían, este es el Cristo. Hay gente en el mundo que dice, oh sí, Jesús es bueno, oh sí, Él fue buen maestro, pero Él es amor. Algunos en el versículo 42 dicen, no dice la Escritura que del linaje de David. Algunos ya tenían la idea. Este capítulo, antes de que Jesús fuera al templo a enseñar, nos enseña que este pueblo supo de Jesús. Jesús no fue un extraño a ellos, porque dice, le buscaban los judíos en la fiesta. Imagínense ir a una fiesta donde había muchísima gente y ahí había un grupo de religiosos que andaban buscando a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Has visto a Jesús? ¿Dónde está aquel que hace milagros? ¿Dónde está aquel que hizo todo ese barullo? Lo queremos buscar. Si lo ves, dinos, porque queremos prenderlo. Jesús entre toda la gente se andaba escondiendo. Me imagino una feria donde hay muchísima gente. Nos podemos esconder entre el grupo, ¿verdad? Nos podemos vestir diferentes y podemos andar calladitos. Así andaba Jesús, callado. Quizás se tapó la cabeza en ese tiempo, como era de la cultura de ellos. Quizás él caminó muy encallado, caminaba entre la gente, no se daba a conocer, se vistió diferente, trataba de hallarla, su voz era diferente, porque no era su tiempo, pero fue hasta que el Padre le indicó cuándo tenía que hablar, que nos damos cuenta nosotros más después. Para unos fue bueno, para los judíos, los líderes de ellos se admiraban porque nunca fue visto en su escuela, fue desconocido en sus lecturas. Para ellos fue la pregunta, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús les habló a ellos, hermanos, como un maestro. Jesús cuando habló con ellos, les habló no como uno que estaba como un estudiante. Cuando ellos dicen, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Porque Jesús les hablaba como un rabino con autoridad y con certeza
Y ellos nunca lo habían conocido. ¿De dónde vino este hombre que nos habla con la misma inteligencia de estos rabinos que se dan sus vidas, queman sus pestañas para aprender la ley, y este no lo conocemos entre los nuestros, y habla como si estuviera él estudiando la ley todos los días? Esa es la admiración. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? La doctrina de Jesús, por ejemplo, después de que sanó al paralítico en Bethesda, fue el origen de la vida eterna. Cristo aquí expone su unidad. Cuando nosotros nos fijamos bien en ese capítulo y nos damos cuenta que de ahí es donde empieza esta idea de matarlo, donde dice Juan 6:18, aquí es donde empieza a escalar esta idea. Por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este es un hombre como nosotros que vino aquí a la tierra y que dijo que Él era Dios. Ahora nos queda dos cosas a hacer aquí: creerlo o dudar que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo dice: yo creo que Él es el Hijo de Dios, el que da su vida por el Señor. Ese es el Hijo de Dios, el que da fruto. Ese es el Hijo de Dios. Jesús no quebrantó la ley del reposo. Ellos el día de reposo circuncidaban también. Aquí es una enseñanza que yo voy a tocar el siguiente domingo con ustedes, el día de reposo y la circuncisión. Yo quiero aclarar toda duda, ¿verdad? En el caso aquí, donde vemos nosotros que se ve como que Él quebrantó el día de reposo, pero luego después vamos a ver en este capítulo que estamos estudiando, de que ellos también circuncidaban en el día de reposo. Estos 2 días, el día de reposo y la circuncisión, fueron antes de la ley. No fueron durante la ley, fueron antes que Moisés añadió a la ley. Y nos damos cuenta aquí que Jesús lo practicaba, pero no lo practicó como si hubiera sido la ley, sino sobre la ley. Jesús se declaró Dios para que lo adoraran como Dios. Fíjese bien de esto, un hombre decir y declararse como Dios. Esto es algo interesante que nos lleva, hermanos, a pensar y decir cómo este hombre, si nos ponemos a pensar en este caso, el capítulo 5, del versículo 18 dice: por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, le muestra las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Estamos viendo aquí que la maravilla iba a ser dada porque Dios se iba a revelar en el Hijo. El Hijo le da toda la gloria al Padre. Aquí vemos nosotros la humanidad de Jesús dándole la gloria al Padre, pero al mismo tiempo también no quitando la unidad que tuvo con el Padre, hablando que los dos eran uno. Esto lo hacía Él Dios, esto era lo que demandaba de que todos lo adoraran como Dios a Jesús. Pero en lo primero, cuando vemos aquí en el caso, ellos fueron incrédulos y no creyeron. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos, fíjense bien, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí haciéndose igual a Dios. El versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
De cierto os digo, viene la hora, y hora es, cuando los muertos oirán la voz. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Y los que lo oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, hablando que Él es el Mesías. Hablando como conforme lo que Daniel nos enseña, que vio al Hijo del Hombre descender del cielo. Eso es lo que significa aquí cuando él dice el Hijo del Hombre está llevándolos a que ellos se acuerden de lo que Daniel el profeta les había dicho. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Este es un hombre que les dice al pueblo que ellos van a oír un día la voz de Él. Los que creyeron en Él entrarán a la vida, y los que no creyeron en Él entrarán a una condenación eterna. Este es un hombre decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es igual que Dios, que crió los cielos y la tierra. Este es un hombre que, hermanos, cuando leemos con conciencia la palabra de Dios, y rápidamente vamos a ir a Génesis al capítulo 1, y esto es lo que la Biblia nos enseña para que nosotros podamos cobrar fe hoy para este día. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Dios es espíritu, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí está el primero que habla, antes que todos pudieran hablar, y no había hombre, no había mujer, no había creación, no había nada. Solamente era un planeta sin luz. Y dice la Biblia que Él fue el primero que habló aquí. Dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Este es el verbo que salió de la boca de Dios. Porque nuestra fe es de que Dios dio la palabra, dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios la luz, era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y otra vez, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios otra vez, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión. Cuando Dios habla, es que el verbo salió de la boca de Dios. Así como nuestra voz es nuestra, somos dueños de nuestra voz. Así Jesús, Él estuvo con el Padre, pero la palabra de Dios es muy diferente a la nuestra, porque nuestra voz no puede crear nada, no puede hacer nada. No podemos llamar las cosas a ser de la nada. Pero cuando Dios existió aún antes de que se hiciera todo, no había nada, y de la nada Dios hizo. De la nada existió Dios, en la nada existió Dios. Hoy en día esto es lo que les enseñan en las escuelas, de que no existe, esto fue una casualidad, esto fue algo que fue por casualidad. Todos fuimos por una grande casualidad que aconteció millones y millones de años. Fue un acontecimiento que aconteció miles y miles y miles y miles de años. Una casualidad que nunca hubiera pasado, pero pasó y así fue. A lo que llegamos a ver estas cosas, mis amados hermanos, nos damos cuenta que de la nada nada puede existir. Nada puede existir de la nada. Nada puede existir de la nada. Estaremos ahí toda la vida esperando algo y nada va a existir. Pero cuando Dios crió los cielos y la tierra y todo, y después puso a dos seres humanos que los crió del polvo, del lodo, del barro. Somos del barro, y Dios nos tuvo misericordia y dijo, el que comiere de este árbol va a morir. Dios pudiera habernos matado y no demostrado ninguna misericordia, y hubiera acabado con el hombre. Pero Dios le mostró al hombre misericordia. Misericordia, no matarlo, aunque su espiritualidad estaba muerta, pero físicamente Dios lo siguió, lo dejó vivir. Y así hoy en día lo vemos igual. El hombre sigue viviendo, el hombre sigue caminando, sigue respirando el mismo oxígeno que Dios le produce y le da. Vive en el mundo que Dios le dio, trabaja en el mundo que Dios le dio, pero eso no significa que esa persona está bien delante de Dios. Dios es el que hace la obra.
Dios es el que obró en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. El siguiente domingo vamos a estar viendo el mensaje y estaremos también entrando un poquito en el día de reposo y en la circuncisión. ¿Qué era lo que significaba? No se lo pierdan. Este es Jesús. Este es el Hijo de Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios que nos llamó. Al final de cuentas yo he llegado a entender, hermanos, que no ha sido con mi capacidad que yo he logrado lo que he logrado. Ha sido Dios el que lo ha logrado en mí. Si yo me esfuerzo, si yo me dedico a Dios, si usted se dedica a Dios, si usted le ha dado a Dios la confianza de creer en Él y le ha dado todo su corazón, como usted lo dice, no ha sido usted, es Dios el que lo ha hecho en usted. Y si no lo ha hecho en usted, todavía le puede pedir hoy en esta mañana, Señor, dame la capacidad y ayúdame para que yo te dé toda mi vida y mi corazón. Que yo pueda darte todo lo que yo te tengo que dar, Señor. Padre, estamos aquí delante de tu presencia en esta mañana, Señor, y te damos gracias, Padre, porque tú te has revelado a través de las Escrituras. Señor, leyendo las Escrituras puedo ver a tu Hijo, Señor, y se ha revelado en mí, lo puedo ver, Señor, en las Escrituras que Él es tu Hijo. Señor, el mundo no quiere creer en Él como tú nos has llamado a creer. El mundo cree superficialmente, Señor, pero nosotros hemos creído con nuestro corazón. Tú has hecho una obra en nuestra mente, tú has hecho una obra en nuestros corazones. Por eso estamos aquí, Señor. Por naturaleza estuviéramos con amistades, estuviéramos en otro lugar, estuviéramos con otra clase de idea. Quizás ya ni estuviéramos aquí, Señor, por nuestra naturaleza. Como ovejas nos hemos descarriado, pero nos has tenido misericordia a los que estamos aquí para ser salvos. Señor, ayúdanos. Gracias te damos porque nos escogiste del mundo. Gracias te damos porque nos amaste a nosotros primero. Gracias te damos, Señor, porque tu amor nos llevó para ser estos escogidos que estamos aquí. No soy yo, Señor. No soy nada de yo, Señor. No soy nada. Yo no soy el que me tengo aquí, Señor. Tú eres el que me tienes aquí porque tú nos has escogido. A cada uno de nosotros, los que estamos aquí, pudiéramos estar en otro lugar, Señor. Te pedimos por las almas que están en el mundo, que están perdidas, Señor, que sin tu ayuda van a perecer, Señor. Ayúdalos. Ten misericordia de ellos, Padre. Alcanza a estas almas que están, Señor, en el mundo, Padre, que están perdidos, que piensan que ellos se van a salvar y se van a lograr un lugar en el cielo con sus propias fuerzas. Tú eres perfecto, Señor, y tu ley llama a la perfección. Tu ley exige la perfección del hombre que nadie puede llenar. Solo Cristo lo puede llenar. Y en Cristo, en una verdadera salvación, somos salvos. Y gracias te damos que Él llenó todo para que nosotros lleguemos a estar aquí, Señor. Somos imperfectos, pero gracias porque tú eres perfecto, Señor, y nos amaste. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Amén.